Uno de los temas quizás más controvertidos de la vida cristiana es el tema del Espíritu Santo. Y vivimos en una diatriba en lo que es ser y lo que no es ser una persona espiritual. Lo que es ser o no ser una persona guiada por el Espíritu Santo. Y hay muchas ideas que escuchamos frecuentemente. Yo recuerdo que cuando yo llegué a los caminos del Señor a los 14 años, tenía unos amigos en el barrio que eran creyentes primero que yo, y ellos iban a una iglesia diferente a la iglesia donde yo llegué, y entonces ellos me vivían atacando y me decían: en tu iglesia no son espirituales, son unos fríos, me decían. Ellos estaban en una iglesia de mucho carisma, muy aparentemente muy espiritual. Y me decían: ustedes son unos fríos porque ustedes cantan sentados. Ustedes no tienen el Espíritu Santo porque ustedes no hablan en lenguas. Y me atacaban y me daban duro. Hasta que un día yo, ya desesperado, porque entonces ellos me daban y yo no tenía cómo devolverle, fui donde mi pastor y le dije: mira, tú tienes que darme unos cuantos tiros porque yo no puedo seguir quedando dado. Explícame qué es lo que pasa. Tenemos muchas ideas, a veces de una mala concesión con respecto a eso. Creemos que la persona espiritual es una persona que está todo el tiempo con la cara como que le duele algo, que no se ríe, que no levanta mucho la mirada porque el espíritu lo tiene, ya ustedes saben. O es una persona que adivina todo. Vivimos en una época donde la espiritualidad se resalta en todo lugar. La gente dice: yo vivo muy bien porque yo soy muy espiritual. A mí me gustan las cosas espirituales, pero ¿cuáles son las cosas espirituales? ¿Qué significa ser espiritual? Cuando yo sé que el Espíritu Santo está obrando en mí, o cuando yo estoy haciendo lo contrario, que es la obra del Espíritu Santo. Son cosas que tenemos que ver en nuestra vida. Y el último consejo que el apóstol Pablo les da a los hermanos de la iglesia de Tesalónica en esta primera carta tiene que ver con ser una persona espiritual. Pablo ha hablado muchas cosas, pero todo lo que Pablo está hablando va fluyendo hacia un punto que es al punto donde llegamos en el día de hoy. Y ese punto lo encontramos a partir del verso número 19. Quiero que me acompañen una vez más al capítulo 5, versículo 19, y en el día de hoy vamos a ver la penúltima entrega de esta primera carta a los tesalonicenses. El próximo domingo espero en el nombre del Señor que lleguemos hasta el final, después de una larga jornada aprendiendo acerca de estos hermanos y lo que el apóstol Pablo les enseñó a ellos. En el día de hoy vamos al versículo 19 del capítulo 5 y lo vamos a leer hasta el verso número 22. Ahí encontramos el último consejo que en este momento Pablo les ofrece a estos hermanos. La palabra del Señor allí él les dice: no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Padre, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos estar en ella, de aprender, de edificar nuestro corazón. Háblanos en este momento. Quita de nosotros toda situación, todo pensamiento, toda preocupación, todo pecado que impida que tu palabra sea predicada y sea recibida como debe ser. Háblanos en esta mañana por tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Estamos ya llegando al final, como les decía. Y cuando hacemos un breve repaso
de lo último que el apóstol ha enseñado en esta carta antes de llegar a su final en el capítulo 5, Pablo le ha enseñado algunas exhortaciones prácticas a los hermanos. Es como si él cogiera todo lo que ha enseñado y le diga, para concluir, mis hermanos, de manera puntual, hagan esto, esto y esto. Le ha enseñado a partir del versículo 12 la relación que debe tener la iglesia con sus líderes. Después los llamó a tener una vida de constancia, de cuidado espiritual unos por otros, una vida de constancia, diciéndole, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todas las cosas al Señor. Y en este momento nos está llamando a tener una vida de equilibrio espiritual. Si nos vamos al texto una vez más, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo ha estado relacionando cosas allí. En cada enseñanza toma distintos elementos que se relacionan para hablar en distintos temas. Se está hablando de las relaciones con los demás. Habló de la relación, de nuestra relación con Dios, hablando de la oración, del gozo, de la gratitud. En este momento, entonces, se va a hablar de nuestra relación con el Espíritu Santo, de cómo debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y nos da allí tres cosas importantes que pudiéramos ver de manera independiente, pero que realmente están conectadas unas con otras. Tres mandatos dependientes que van hilados, que uno no puede relacionarse o realizarse independiente del otro. No apaguen el espíritu, dice Pablo. No desprecien las profecías. Dice, absténganse de toda clase de mal. Estas tres cosas, cuando las cumplimos, nos van a llevar a tener una vida de equilibrio espiritual. Nos van a llevar verdaderamente a vivir una vida de espiritualidad. ¿Y qué significa ser espiritual? ¿Qué significa una vida de equilibrio espiritual? Rápidamente, pudiéramos hablar mucho de eso, pero escuetamente puedo decirles que una vida de equilibrio espiritual significa una vida controlada por el Espíritu Santo. A veces pensamos que el ser espiritual es vivir desinteresado de las cosas que nos rodean. Y hacer eso contradice lo que el Señor ha pedido por nosotros. El Señor en Juan capítulo 17 decía, ellos no son del mundo, pero están en el mundo. Decía, Señor, yo no te pido que los saques del mundo, el mundo lo necesita, el mundo necesita ver una cara diferente al pecado, pero guárdalos del mal. Entonces, ser espiritual no es vivir desconectado, no es trancarnos como en un monasterio y dejar que el mundo ruede como quiera. No me importa. Eso no es ser una persona espiritual. Se nos ha vendido en este tiempo que ser espiritual es aquella persona también que quiere aparentar una paz y una expresión de tranquilidad interna y externa sin importar lo que está pasando a su alrededor. Y vemos a la gente hablando con una voz como fingida. Los comunicadores, los influencers, los presentadores de televisión acaban con todo el mundo, pelean, dicen groserías y cuando va a terminar el programa se transforman y dicen que el Señor los guarde y los bendiga. Y nos vemos mañana. No dejen de verme y de darme like para que me caigan los chelitos. Eso no es ser espiritual. No es fingir una vida que tú no tienes. Se habla de la espiritualidad involucrándose en distintas corrientes religiosas que van totalmente en contra a lo que Dios tiene en su palabra y su voluntad para nosotros. Eso no es ser espiritual. Pero tampoco es una vida de desorden. Y a veces se cree que somos espirituales porque yo hago lo que el Espíritu diga. Y todas las cosas están desordenadas porque lo que el Espíritu diga es lo que vamos a hacer. No, la palabra de Dios dice que debemos hacerlo todo decentemente y en orden.
sin caer tampoco en una superplanificación que nos meta como en una camisa de fuerza, donde no le damos oportunidad a que el Espíritu entonces obre y dirija nuestros pasos. Eso no es ser espiritual. Ser espiritual, y a lo que nos llama la palabra de Dios, es a tener una vida sometida a Dios por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Someterme a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere. Someterme a la guía de Dios. Es como andar con un GPS. Ahora se usa mucho el GPS para todo. Y a veces usted va a un sitio donde usted sabe ir, pero usted pone el GPS a ver si me saca de los tapones. Pero el GPS dice, dobla a la derecha. Y cuando usted no dobla a la derecha, él comienza a decir, dobla a la derecha. Y usted no le hace caso y termina haciendo lo que usted quiere, pero él va a seguir diciendo, dobla a la derecha. O te va a recalcular una ruta para llevarte a la derecha. Vivir sometido al Espíritu Santo, vivir sometido a Dios, es escuchar lo que el Señor nos está diciendo en la obra que Él realiza en nosotros por medio de su Espíritu, para que nosotros vayamos a donde Él quiera. Para que la voluntad de Dios sea nuestra voluntad, para que los deseos de Dios sean nuestros deseos. Es una vida de dependencia y confianza absoluta en Dios. Es cultivar un carácter como el carácter de Cristo. Es rechazar o reconocer mi lugar para exaltar el lugar de Dios en mi vida. Eso es ser espiritual. Y eso es lo que Pablo le está pidiendo a estos hermanos aquí. Lo que Pablo viene tratando en esta carta nos presenta situaciones que apagaban el espíritu, que sacaban a los hermanos de esa guía y de la circulación de la obra del Espíritu en ellos. Recuerden que Pablo aquí está hablando de una clase de hombres que él le llamaba atactois, es decir, hombres que no tenían ley, hombres que vivían en desorden. Vivían desordenados porque ellos decían, Cristo viene, y si Cristo viene, comamos y bebamos que mañana moriremos. Hagamos lo que nosotros queramos porque Cristo viene. Pablo está hablando allí de personas que están enseñando cosas contrarias a la palabra de Dios y que están descarrilando a los hermanos, llevándolos por un camino distinto al de la voluntad del Señor. Sobre todo en lo que tenía que ver con la segunda venida de Cristo. Deja de trabajar, muchachos, que Cristo viene. Y entonces los hermanos andaban desordenados, haciendo cosas que no debían hacer simplemente porque Cristo venía. Pablo está tratando con ellos, diciéndole a ellos que se aparten de situaciones tan serias como la inmoralidad sexual, cosas que ellos traían de su antigua vida, que traían del paganismo y que no dejaban que la obra de Dios se realizara en ellos. Aquí en el capítulo 5 también Pablo habla de gente que está desanimado, que se ha apagado en el desánimo, de personas indisciplinadas, puesto que Pablo dice, amonesten a aquellos indisciplinados que hay en medio de ustedes. Estas cosas apagaban el espíritu. No dejaba que el espíritu hiciera su labor en los hermanos, o por lo menos le ponía una resistencia al espíritu. Y Pablo le dice, ustedes van a ser espirituales haciendo 3 cosas. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías y en último lugar, absténganse de toda clase de mal. Y yo pregunto, ¿de qué manera se relacionan estas cosas? ¿Por qué no tenemos allí 3 mandatos independientes? ¿Depende todo eso de nuestra relación con el Espíritu? ¿O es el Espíritu que nos va a guiar a que todas esas cosas se hagan realidad en medio nuestro? Cuando nosotros nos preguntamos eso, tenemos que reconocer que estas cosas están relacionadas porque es el Espíritu de Dios que nos guía a todas las acciones de nuestra vida y acciones que van destinadas a glorificar a Dios. Es por medio de la obra del Espíritu que nosotros podemos entender la palabra de Dios,
aprender lo que Dios quiere de nosotros y aplicar eso que aprendemos. Es por medio del Espíritu que escuchamos la voz de Dios cuando venimos a leer su palabra, cuando escuchamos la palabra ser predicada. Pero es el Espíritu también que nos da la capacidad para poder discernir lo bueno y lo malo, para poder escoger lo bueno y poder abstenernos de toda clase de mal, como le dice Pablo a ellos. No podemos desconectar una cosa de la otra. Yo conocí un señor hace unos años, su hijo iba a nuestra iglesia, se discipulaba en el grupo de jóvenes, y yo tenía que trabajar directamente con él, y siempre cuando terminaban nuestras actividades nos íbamos caminando con una manada de muchachos y lo íbamos dejando cada uno en el camino, y uno de los últimos que se quedaba era este muchacho. Y siempre que llegábamos a su casa encontrábamos a su padre sentado en la galería de la casa leyendo la Biblia. Él leía la Biblia y él comenzaba en Génesis hasta llegar al Apocalipsis. Pero tenía algo. Él no leía la Biblia con ninguna intención. La leía como un libro de historia. La leía como si estaba leyendo a Don Quijote, si estaba leyendo 100 años de soledad. La leía como cualquier libro. ¿Por qué? Porque no había una acción del Espíritu Santo en su corazón que lo llevara a entender la palabra. No podemos separar eso. No podemos reconocer situaciones que no agradan a Dios si la acción del Espíritu Santo no está obrando en nuestros corazones. Entonces estos 3 mandatos que tenemos aquí van uno de la mano del otro y nos van a llevar a ser personas espirituales, a vivir una vida de un verdadero equilibrio espiritual. Cuando nosotros nos vamos al texto y comenzamos a desmenuzar y a ver lo que allí tenemos, lo primero que podemos aprender y lo que nos enseña Pablo aquí es que una vida de equilibrio espiritual se logra bajo la guía y la obra del Espíritu Santo. Yo no puedo ser espiritual si el Espíritu de Dios no está en mi corazón. Puedo ser una persona religiosa, puedo involucrarme en prácticas moralistas, pero no voy a ser una persona espiritual. Es por eso que Pablo comienza diciéndole a ellos: no apaguen el espíritu. ¿Y qué significa eso? No apagar el espíritu. Cuando Pablo dice no apaguen el espíritu, ese verbo que él usa allí nos da la idea literalmente de sofocar un fuego. El Espíritu Santo es relacionado con el fuego en la Biblia. Es una de las figuras a través de las cuales el Espíritu aparece en el Nuevo Testamento. Pablo dice no lo apaguen. No, y lo que quiere decir, el sentido literal de la palabra es no repriman la obra del Espíritu Santo. A eso es que nos está llamando. Deja que el Espíritu obre en ti. Y nosotros tenemos la tendencia y el temor muchas veces a que el Espíritu obre en medio nuestro. Hemos visto tantas cosas que mantenemos el Espíritu reprimido y no dejamos que obre en esto. Cuando Él nos dice que no lo reprimamos, nos está haciendo alusión a que no impidas la obra del Espíritu Santo en tu corazón y en medio de ti. No impida que el Espíritu Santo te guíe en cada área o acción particular de tu vida. Yo no sé si usted se ha sentido guiado por el Espíritu, pero hay momentos que hay cosas que uno la hace, a veces sin entender, y después el Señor te hace ver por qué. Y tú te das cuenta, eso fue de Dios. Hay momentos que el Espíritu Santo te pone cosas en la mente, te pone la palabra que tú debes decir, o te pone un sentimiento de no avances. Y estoy tratando de ser lo más
sencillo posible en que nosotros podamos entender cómo el Espíritu nos está guiando cada día. Estamos llamados a dejar que el Espíritu obre en medio nuestro, y el Espíritu, según la palabra nos enseña, tiene una obra directa en nuestra vida, comenzando por nuestra santificación. Es el Espíritu lo que nos va a mostrar lo que es y lo que no es el pecado, lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Es por eso, mis hermanos, me ha tocado enseñar a algunos que llegan a la iglesia y me dicen, ¿y entonces qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer? Esperando como que la iglesia le dé una lista de prohibiciones. De aquí en adelante, levanta la mano derecha. Juro que no voy a hacer. No. Yo digo, sigue con tu vida normal. Ven a la palabra de Dios y el Señor mismo se va a encargar de decirte qué hacer y qué no hacer. No reprimas la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a santificar, te va a llevar cada día a ser mejor delante del Señor. Pero el Espíritu también te va a instruir en la verdad. El Señor Jesús en el capítulo 16 del libro de Juan le dice a los discípulos, le dejaré otro consolador, el Espíritu Santo. Él los va a guiar a toda la verdad porque tomará lo mío y se lo hará saber. Es el Espíritu que nos va a llevar cada día a conocer más a Cristo. Nos va a guiar a eso. Nos va a llenar de discernimiento espiritual para que podamos saber lo bueno y lo malo, lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Al realizar esta obra en nuestra vida, el Espíritu nos guía en todas las cosas que nosotros hacemos. Va a guiar las acciones de nuestra vida. Nuestra alabanza a Dios es guiada por el Espíritu Santo. Nuestra oración a Dios es guiada por el Espíritu Santo, al punto que dice que está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros pedimos sin saber por qué pedimos y el Espíritu decodifica nuestra oración delante de Dios. Nuestras expresiones de amor, nuestro servicio son guiados por el Espíritu Santo. Toda nuestra vida debe estar bajo la influencia del Espíritu. No hay un área de mi corazón en la cual yo deba poner un pare, porque al hacerlo estoy apagando la obra de Dios por medio del Espíritu Santo. Es por esa razón, mis hermanos, que todas las cosas en la vida del creyente deben ser espirituales. Debemos dejar de pensar en esa dicotomía que divide nuestra vida. Y a veces decimos, no, esto es mi vida secular y esto es mi vida espiritual. Usted no tiene una vida secular y una espiritual. Usted tiene solo una vida y debe ser espiritual delante de Dios. Porque toda nuestra vida debe estar bajo la guía del Espíritu Santo. Lo que se nos está pidiendo es que aprendamos a vivir en ese equilibrio de glorificar a Dios, de yo saber que en toda situación, que en todo momento, que en todo lugar, yo estoy puesto para que Dios sea glorificado y para que la obra del Espíritu se haga una realidad en mi corazón. Esa obra que se realiza a través del Espíritu Santo nos trae una vida de equilibrio porque produce en nosotros todo lo necesario para que Dios sea glorificado. Es por eso que hay un fruto del Espíritu que debe hacerse evidente en nosotros. Es por eso que cuando usted obra con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, usted está siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Usted quiere saber si usted está siendo guiado por el Espíritu Santo? Comience a ver en cuántas situaciones usted obraba antes sin amor y ahora obra con amor. Comience a ver la vida de indisciplina que usted tenía antes de conocer a Cristo y mire el dominio propio que hay en su corazón ahora. Si eso es así, usted está siendo guiado por el Espíritu Santo. Además, es por medio del Espíritu Santo que Dios da y manifiesta los dones a su iglesia. ¿Usted quiere saber si usted está siendo guiado por el Espíritu Santo? Comience a ver de qué manera usted está sirviendo a Dios y usando los dones y los talentos que el Señor le ha dado. Pero hay algo más también que debemos saber. ¿Usted quiere saber si usted es guiado por el Espíritu Santo? Comience a ver
si su vida está centrada o cumple con lo que el Señor nos ha llamado a hacer. ¿Y sabe a qué nos ha llamado el Señor? A tener una vida espiritual. Miren cómo Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, andad en el Espíritu. Y no lo está dando como una opción, él está diciendo, andad en el Espíritu, tienen que hacerlo de manera obligatoria. En el capítulo 5 de la carta a los Efesios, también él dice, sean llenos por el Espíritu Santo. A los Corintios, Pablo le dice que somos transformados de día en día por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Romanos capítulo 8 dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Pero usted sabe cuál es el problema, que a pesar de eso, nosotros nos resistimos a que el Espíritu Santo opere en nuestro corazón y apagamos el Espíritu y no dejamos que se manifieste en nosotros. Y no estoy hablando de que cuando el Espíritu se manifieste, usted se va a parar de un salto y va a comenzar a brincar y a importunar a todos los hermanos porque usted está en el Espíritu Santo. No estoy hablando de eso. Pero la diferencia de su vida, de lo que antes era y lo que ahora es, se va a notar. Va a haber una diferencia en usted. Cuando nosotros apagamos el Espíritu, restringimos el desarrollo de la obra de Dios en nuestra vida y en la iglesia. Restringimos el uso de los dones que Dios ha dado a su iglesia para que su obra se lleve adelante. Cuando nosotros apagamos el Espíritu, eliminamos la naturalidad de la vida. Eliminamos el hecho de que Dios puede obrar llevándonos en una dirección que probablemente nosotros no hemos pensado. Eliminamos la expresión de libertad y amor que debe existir en el cuerpo del Señor. Un domingo en la mañana, yo preparándome para venir a la iglesia, estaba nuevecito aquí en la iglesia, entrenando la iglesia. Me llaman y me dicen que hay una hermana que cumple años y que le quieren celebrar el cumpleaños aquí en la iglesia. Y yo, un pastor espiritual, digo, no, porque el culto es para adorar al Señor. Nosotros no tenemos que reconocer a nadie. De hecho, ustedes nunca ven aquí de que el hermano fulano cumple años, vamos a darle un aplauso al hermano. No, eso lo hacemos allá afuera. Pero aquí no, porque aquí estamos adorando al Señor. Pero mientras yo me preparaba, me vino un sentimiento de que eso no está bien. Y entonces llamo a un pastor amigo que me pastorea y me guía. Y le digo, fulano, te tengo una pregunta. Desde que él coge el teléfono, imagínese usted un hombre que se está preparando para ir a su iglesia domingo en la mañana, ve que yo estoy llamando, que se supone que también me estoy preparando para venir a la iglesia. Desde que coge el teléfono me dice, ¿pasa algo? Digo yo, no, tranquilo, te tengo una pregunta. Y le cuento lo que me está pasando. Y me dice, no, deja que le lleven su bizcocho y que le celebren su cumpleaños. Dice, no, tenemos que aprender, me dijo él, a no reprimir las expresiones de amor, porque las expresiones de amor también son espirituales. Y entonces inmediatamente yo llamé a otra, me dije, mi hermana, necesito un bizcocho huyendo. Me dice, pastor, ¿de dónde yo voy a sacar un bizcocho? Le dije, yo no sé, pero consiga un bizcocho. Y celebramos un cumpleaños. Terminamos el culto y con tanto espacio que hay aquí en la iglesia, en este edificio, celebramos un cumpleaños allá afuera. Ese fue el último cumpleaños de la doctora Germosén. Y la doctora Germosén me dijo a mí ese día, yo me puedo morir en paz, porque yo estoy viendo mi iglesia siendo cuidada y prosperando en la voluntad del Señor. Cuando nosotros apagamos el Espíritu, reprimimos y eliminamos lo que el Señor está haciendo en medio nuestro. Pero para que el Señor obre, tenemos que tener una vida a los pies del Señor.
Y esa vida comienza primero en una relación con Cristo. Es al conocer a Cristo, es al confesar nuestros pecados y arrepentirnos de ellos que nos es dado el Espíritu Santo. No podemos ser espirituales si no tenemos al Señor con nosotros. No podemos ser espirituales si primero a los pies de la cruz de Cristo no hemos depositado nuestros pecados allí. Si no hemos quitado nuestra naturaleza carnal y le hemos pedido al Señor, crucifícame allí con Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Una vida de equilibrio espiritual viene cuando nosotros nos sometemos a la obra de Cristo en nuestra vida. Y usamos las herramientas que Él nos ha dado. Porque lo otro es, mis hermanos, que nosotros apagamos el Espíritu, no solamente cuando no queremos usar los dones que el Señor nos ha dado, sino cuando queremos usar dones que ya no son para nosotros. Cuando queremos venir a proclamar una espiritualidad que está por encima de lo que Dios nos ha dado. Ven que yo te voy a sanar. Yo no puedo sanar a nadie, eso es apagar el Espíritu. Cuando yo quiero hacer cosas que no son las que están en la palabra de Dios, aunque parezcan espirituales, yo estoy apagando el Espíritu de Dios porque no es el Espíritu que está obrando. Y es por eso que hay otra cosa que Pablo nos dice allí. Él no solamente dice en el versículo 19, no apaguen el Espíritu, sino que en el versículo 20 dice, no desprecien las profecías. Y la profecía es algo espiritual. Y yo sé que usted está pensando, la profecía, ¿qué me van a decir hoy? No es de esa profecía que le está hablando. Cuando Él nos llama a no despreciar la profecía, nos está llamando a que debemos darle el valor correcto a la palabra de Dios. Y para hablar de eso tenemos que entender y ver algunas cosas primero. ¿Qué significa la palabra despreciar? Que tenemos aquí en nuestra Biblia. La Biblia de las Américas dice, no menosprecie la profecía. Es decir, nos está llamando a no darle un menor valor de lo que merece la palabra de Dios. A darle la importancia que amerita porque es la palabra de Dios. Y Él nos habla de eso. ¿Saben por qué? Porque cuando se escribió esto, la iglesia no tenía de forma estructurada la palabra como la tenemos nosotros hoy. Como no se había cerrado el canon de las Escrituras, como todavía estos libros no estaban escritos y reconocidos, la palabra de Dios le era entregada a su pueblo por medio de alguien que de manera espontánea, bajo la guía del Espíritu Santo, se levantaba a dar el mensaje de Dios. Era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Cuando Dios iba a traer su mensaje al pueblo, levantaba a un profeta y dice la palabra del Señor, palabra de Jehová vino a mí, o palabra de Dios vino a mí, o esta es la palabra de Dios, y entonces ellos llevaban el mensaje. Todavía no teníamos lo que tenemos nosotros en el día de hoy. Entonces, ¿qué pasaba? Que por todas las cosas que comenzaban a suceder, y más en el contexto de estos hermanos que venían de una tradición pagana, muchas veces no se le prestaba atención al mensaje de la palabra de Dios. Se despreciaba, no se tomaba en serio. Y entonces Pablo le dice, eso no es algo espiritual. Ustedes tienen que entender que Dios le está hablando, entonces no desprecien las profecías. Muchas alabanzas y expresiones de amor dentro de la iglesia venían de manera espontánea, bajo la guía del Espíritu. Y entonces Pablo le dice a ellos, es espiritual entender cuando Dios te está hablando. Nosotros vemos en el día de hoy la profecía diferente a lo que nos presenta la palabra. Porque el uso bíblico de la profecía, aunque incluía el hablar de cosas futuras, básicamente consistía en hablar toda palabra que venía bajo la guía y la inspiración divina. Y en el día de hoy nosotros tenemos la palabra divina en nuestras manos.
Si usted quiere escuchar a Dios, como dice el doctor Albert Moller, lea la Biblia. Y si quiere que Dios le hable audiblemente, entonces léala en voz alta. Porque ya nosotros tenemos aquí toda la profecía de Dios para nuestra vida. Y debemos ser cuidadosos, aún en el día de hoy, con ella. Debemos ser cuidadosos porque muchos proclaman una profecía que no tiene que ver con la palabra de Dios. Y la iglesia primitiva y nosotros mismos, cuando despreciamos la profecía, cuando despreciamos la predicación de la palabra, ¿saben qué? Nos estamos perdiendo la oportunidad de ser edificados, alentados y de ser consolados directamente por lo que Dios tiene para nosotros. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pablo, hablando a los corintios, en el capítulo 14, versículo 3, dice: pero el que profetiza habla a los hombres, el que predica la palabra de Dios, el que nos trae un mensaje de parte de Dios. Dice, habla a los hombres, ¿con qué propósito? Para edificación, para exhortación y para consolación. Cuando nosotros despreciamos la palabra de Dios, estamos poniéndole un freno al Espíritu Santo y estamos perdiendo la oportunidad de ser edificados, de ser exhortados, de ser consolados. Pero además estamos despreciando al Espíritu mismo, porque es el Espíritu el autor de la palabra. Es el Espíritu el que ha llevado la palabra de parte de Dios a los hombres para que nosotros la tengamos en el día de hoy con nosotros. ¿Y ustedes saben por qué despreciamos la palabra? Muchas veces por lo que le pasaba a ellos también. Porque hay cosas que son más espectaculares en la cultura cristiana y evangélica que sentarse a escuchar un sermón. Prefiero sentarme a escuchar a aquel que está diciendo cosas que yo quiero escuchar que escuchar verdaderamente lo que dice la palabra de Dios. Prefiero a aquel que comienza a dar mensajes espectaculares y no al que está dando la palabra de Dios. Despreciamos la profecía a veces porque el pastor que está predicando no es tan entretenido o chistoso como aquel otro pastor. Despreciamos la profecía porque este no es tan espectacular como aquel. Y aquel tiene una iglesia grande, es decir, que tiene que ser muy bueno. Y este tiene una iglesia chiquita, no es tan bueno. La despreciamos simplemente por razones humanas. La despreciamos porque queremos ser deslumbrados y no edificados. Porque queremos escuchar lo que queremos escuchar y no lo que debemos escuchar. Despreciamos la profecía porque hay cosas que causan una mayor emocionalidad, un mayor entusiasmo, que toquen mucho y que hagan mucha bulla con la música. Pero pastor, no predique muy largo. Sí, podemos cantar 1 hora, pero que el sermón no pase de 20 minutos, que nos paramos y nos vamos. Despreciamos las profecías porque queremos vivir nosotros y no que Cristo viva en nosotros. Pero ustedes saben cuál es nuestra función. No es despreciarla. Nuestra función no es ver quién predica y quién no predica. Nuestra función es lo que dice el versículo 21 cuando dice, antes bien, contrario de despreciarla, examínenlo todo cuidadosamente. ¿Saben lo que quiere decir examínalo todo? Ponla a prueba. Sométela a un juicio para saber si esa es la palabra divina. ¿Y saben cuál es la herramienta que nosotros tenemos para ponerla a prueba? La Biblia misma. Mi función no es ver quién está o quién no está predicando. Mi función es ver si lo que me está predicando es lo que dice la palabra de Dios. Mi función es buscar que sea verdad lo que me están predicando en todo el contexto de las Escrituras, que se corresponda desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y sabe por qué no podemos hacer esa prueba? Porque lamentablemente muchas veces nosotros mismos no conocemos la palabra de Dios.
Tenemos que buscar la palabra de Dios, tenemos que conocerla para entonces poder probarla. Mi función es ver que lo que me están predicando no se contradiga con la Biblia, no se contradiga con Dios, con su carácter, con sus promesas, con sus hechos. Que lo que me están predicando no exalte a los hombres, sino que exalte a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en el capítulo 4 de 1 Corintios nos manda a juzgar eso. 1 Corintios capítulo 14. ¿Qué dice el apóstol Pablo allí? 14 versículo 19. Él dice: sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir a otros antes que palabras en lenguas. Mi función es juzgar correctamente la palabra, saber que es entendible, saber que lo que me están diciendo es la verdad en todo su contexto. En el libro de los Hechos también nos presenta Lucas hablando que mientras Pablo predicaba, los hermanos de Berea se iban a su casa a buscar en la palabra de Dios a ver si lo que él había dicho era la verdad. Mi función no es despreciar las profecías, más bien es examinarlo todo cuidadosamente. ¿Por qué? ¿Por qué yo debo hacer eso? Porque esto es importante. Es importante porque la iglesia debe ser una guardiana de la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo capítulo 3 versículos 15, Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es columna y estandarte de la verdad. No podemos permitir que la profecía, que la palabra de Dios sea relajada en la iglesia. Una vida de equilibrio espiritual viene cuando yo puedo relacionarme correctamente con la palabra y ver lo que ella tiene para mí. No solamente ver lo que ella tiene para mí, sino aplicarla a mi vida. La palabra es poco valorada en nuestros días porque queremos escuchar lo que me favorece. Yo quiero tomar la Biblia para justificar mis acciones. Y yo debo ir a la Biblia para que mis acciones glorifiquen a Dios y no a mí mismo. El humanismo de nuestros días ha sustituido la palabra de Dios. Por eso vemos tanta gente hablando, aún dentro de la iglesia, un sermón que más que exaltar a Cristo, exalta la vida de los hombres. Y que te dice siempre, tú puedes, y tú eres un bendecido porque tú eres un hijo del rey. Eso es verdad. Pero yo soy un hijo del rey, no solamente para mis caprichos, sino para los deberes que el rey me está encomendando. Y nos quieren vender una vida de autoayuda. Y la autoayuda lo único que crea es un carácter autosuficiente. Y el carácter autosuficiente desecha a Dios y entroniza al hombre. Desecha la santidad y entroniza el pecado. Por eso necesitamos valorar correctamente la palabra de Dios. La autoayuda exalta la miseria humana y desecha la grandeza de Dios. Por eso tenemos que evaluar la palabra de Dios y darle correctamente el lugar que ella se merece. Escuchamos hablar de la palabra de Dios solo en asuntos generales, pero escasamente escuchamos la palabra de Dios acusándonos de que hemos pecado y que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Mis hermanos, el día que eso pase en nuestra iglesia, aún sea yo el que esté predicando, ustedes son responsables de ser guardianes de la palabra del Señor. Ustedes no pueden conformarse con decir, el pastor dijo. Tienen que ir a la Biblia, dice. Lo importante no son las palabras del pastor, es la palabra de Dios la importante. Por eso no desprecies la profecía nunca, porque Dios te va a hablar a través de ella.
Dios te va a hablar a través de su palabra, pero tú tienes que tener la madurez de escucharla, de juzgarla con un propósito de retener lo bueno y abstenerte de toda clase de mal. Y eso es lo tercero que nos enseña este texto aquí. Esa es la tercera característica de una vida de equilibrio espiritual, es que es una vida de pureza delante de Dios. En una ocasión estábamos en un servicio, y le he hecho esa historia muchas veces. Estaba tocando con un grupo de hermanos en un servicio especial en una iglesia y llevaron un pastor invitado. Y aquel pastor llegó muy espiritual, lleno de santidad. Y en esa espiritualidad, él andaba con su adorador personal. Llegó con él un señor con un piano y le dicen, ese es el grupo de hermanos que nos va a conducir en alabanza. Y dice, sí, está muy bien eso, pero yo tengo mi adorador. Y después que tuvimos el tiempo de alabanza, llegó ese señor con su piano y ahí fue que comenzó el culto. Imagínense que después que Jean José terminó de cantar, yo diga, no, ahora es que vamos a adorar de verdad. No es Jean José ni Jean José. Y aquel señor comenzó a predicar y comenzó a dar profecías. Y dio muchas profecías. Yo me acuerdo de 3 particulares que nunca se me olvidan. En aquella iglesia había un hermano. Eso fue hace muchos años. Eso fue recién instalado el primer gobierno del presidente Leonel Fernández. Recuerdo porque había un hermano en aquella iglesia que era amigo del presidente y lo habían nombrado en una buena posición. Y este señor le dijo, mañana, cuando tú llegues a tu trabajo, te van a esperar con una carta donde en esa institución solamente van a haber 2 personas importantes, el jefe y debajo del jefe tú, porque tú eres un hijo del rey y el rey le da lo mejor a sus hijos. Y aquello allí fue gloria a Dios, aleluya. A otra hermana que probablemente era la que tenía mejor condición económica en ese momento en la iglesia estaba a medio talle, estaba en construcción, no tenía ventanas todavía, no estaba empañetada, el piso era un piso de cemento pulido solamente. Aquel pastor le dijo, y tú, el Señor me está revelando en este momento que tú eres que va a terminar esta iglesia. Y aquí ustedes van a tener lo mejor, porque esa hermana va a poner todo. Y eso fue gloria a Dios, aleluya. Y dio una última profecía, no la última, pero la que yo recuerdo. Frente a la iglesia había un colmadón. Y aquel mismo culto fue un culto terrible, porque mientras nosotros orábamos al Señor, allí se estaba tocando todo tipo de cosas a todo volumen. Y él dijo, en 24 horas ese colmado va a estar cerrado, porque la obra de Dios no puede tener molestia. Y eso fue, gloria a Dios, aleluya. No fuimos. Y es cierto, a ese hermano al otro día lo esperaron con una carta en su trabajo, pero de cancelación. Lo cancelaron. La hermana que iba a terminar la iglesia hasta se fue de la iglesia. Yo me imagino que se fue por la presión que ella tenía de que ella no podía hacerlo. Y el colmado muchos años después cerró, porque ya la iglesia desesperada le dijo al dueño del local, te vamos a pagar más de lo que te paga el colmado para que nos alquile a nosotros. Pero ustedes saben qué, muchos cayeron en la trampa, otros no caímos, porque la palabra de Dios no nos manda a despreciar la profecía, nos manda a examinarla cuidadosamente, con la intención de retener lo bueno y apartarnos de lo malo. Mira cómo dice, versículos 21 y 22, antes bien, allí nos está abriendo una comparación. En vez de despreciar la profecía, dice,
examínenlo todo. Emocionalmente no. Dice cuidadosamente. Coge el microscopio de la palabra de Dios y comienza a ver detalladamente lo que allí sucede. ¿Con qué propósito? Dice, retengan lo bueno y absténganse de toda clase de mal. Cuando nos dice allí, retén lo bueno, nos está diciendo, conviértete en un contenedor y agarra lo bueno de forma tal que no se te vaya. Retén la palabra de Dios para que sea ella la que te dé dirección, para que la intención de tu corazón sea aplicar esa palabra para ser diferente, para cambiar, para que Dios sea glorificado, para que yo no seas tú el que esté viviendo, sino Cristo el que esté viviendo en ti. Abstente de toda clase de mal, para que no haya nada que manche en tu vida la santidad que debemos tener delante de Dios. Y cuando nos habla de esto, algunos comentaristas por el contexto se refieren a dos cosas. Algunos dicen que puede estarse refiriendo a toda clase de mal en cuanto a la obra del Espíritu Santo, pero la Biblia no lo especifica. Y yo preferiría pensar que en todas las situaciones que el apóstol Pablo le ha hablado a estos hermanos, incluyendo situaciones pecaminosas, que él le esté diciendo, para tú ser espiritual tienes que tener una vida de pureza delante de Dios. Yo no puedo ser espiritual si mi vida no se compagina con la vida de Cristo. Yo no puedo ser espiritual si yo constantemente estoy apagando el Espíritu de Dios, revolcándome en los placeres del pecado. Yo no puedo ser espiritual si yo tengo una doble vida y me presento en la iglesia de una manera, pero cuando estoy fuera, soy de otra. Una vida de equilibrio espiritual es una vida de pureza, de una pureza que viene por conocer la palabra de Dios, por retenerla, por guardarla, por aplicarla, por saber lo que a Dios no le agrada y entonces apartarme de eso. Él dice, retengan lo bueno. Y en nuestro texto lo bueno significa retén lo bello, lo que es adecuado delante de Dios. Así que cuando usted me pregunta, ¿qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer? ¿Es prohibido tener los cabellos largos? ¿Me puedo dar un tinte? ¿Está mal usar unos aretes? Los hombres no pueden usar pantalones jeans, hasta el pastor fracasó. Tiene que ser pantalón de tela porque eso es lo que usan los hombres serios. Nada de eso. Gracias al Señor nosotros no tenemos otros problemas mayores que eso. Pero tú quieres saber lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Vete a la profecía, vete a la palabra, examínala cuidadosamente y Dios a través de la guía de su Espíritu Santo te va a mostrar lo que es bueno, lo que es malo. Lo malo, aléjate de eso. Eso es lo que significa abstenerse de lo malo. Abstenerse significa estar lejos de eso, distante, evítalo. Ahora lo bueno, aplícalo a tu corazón. Y comienza cada día a ir más allá en tu vida delante del Señor. Comienza a cultivar una verdadera vida de equilibrio espiritual al conocer la palabra de Dios, al dejar que el Espíritu obre en tu vida. Mi hermano, el Espíritu está obrando en ti cada día de tu vida. Cada día de tu vida. Aún tú estés pecando, el Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón. Porque dice la palabra de Dios que cuando pecamos, el Espíritu se entristece para hacernos ver que hemos pecado. No desprecies, no apagues el Espíritu. No lo apagues. Dios ha puesto el Espíritu en tu corazón como un fuego que va a purificarte constantemente. No lo apagues. Déjalo que
te guíe. Cuando tú estás sintiendo, llamar a un hermano. Cuando el Señor te está guiando a orar por alguien, no apagues el espíritu. El Señor te está orando, el Señor te está guiando. Escucha la voz del Señor. No apagues el espíritu, al contrario, ven cada día a la palabra de Dios. Con calma, pidiéndole al Señor, háblame. Y el Señor te va a capacitar para entender lo bueno y lo malo. Lo malo, aléjate de ello. Lo bueno, reténlo para seguir adelante. Una vida de equilibrio espiritual es una vida centrada en la voluntad de Dios a través de Cristo. Tú no puedes ser espiritual si estás adorando a Buda. Tú no puedes ser espiritual si estás adorando a Mahoma. Tú no puedes ser espiritual si estás envuelto en todas esas corrientes que se centran en el hombre y dejan a Dios afuera. Tú necesitas conocer a Cristo para ser espiritual. Cuando conoces a Cristo eres sellado con el Espíritu Santo y el Espíritu comienza como un motor que va a guiar tu vida a cada momento. ¿Cómo nos va a guiar? Hablándonos por medio de la palabra del Señor. ¿Cómo nos va a guiar? Eliminando el pecado de nuestra vida para que diariamente seamos más y más como Cristo. Diariamente Dios está trabajando en nuestra vida a través del Espíritu Santo. ¿Queremos vivir para Dios? Escuchemos su voz. ¿Queremos aprender lo que Dios tiene para nosotros? Entonces comencemos a escuchar su voz por medio del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo, en su obra por nosotros, tomará todo lo que es de Él y nos lo hará saber. La espiritualidad no se basa en prácticas humanas, no se basa en tareas moralistas, se basa en vivir para Dios, escuchar su voz a través de su palabra y aplicarla a nuestros corazones, en cultivar un fruto que nosotros no tenemos por nosotros mismos, pero que ya el Señor ha puesto en nuestras vidas.